Muy bien, jóvenes, muy buenos días entonces para todos. Estamos en la semana 15, esta es nuestra última semana de clase, así que es bueno, ¿cómo se llama? Darle su respectiva fanfarria. De verdad que muchas gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de estas 15 semanas en una dinámica totalmente diferente para todos, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar este curso de teoría y política económica hablando de el tipo de cambio y de el instrumento que permite registrar todas las transacciones entre los residentes de una economía y el resto del mundo, como lo es la balanza de pago, ¿ok? Entonces, comenzamos. Me dicen, por favor, cuando vean la pantalla completa. Sí se ve, profe. Listo, ok. Ya va que entonces vamos con la primera lámina. Esperemos que la computadora me ayude. Rápidamente, jóvenes, simplemente ubicarnos en el contexto del sector externo, es decir, por un lado tenemos los residentes de una economía. Estos residentes son personas que tienen su interés económico en este país. No importa si, ya va, que estoy aquí en la sala de espera. Admitir todos. Ya están admitidos. Estos residentes entonces no son las personas que nacieron en este país, en este territorio, del cual pertenece esta economía. Estos son personas que tienen su interés económico aquí, aquí es donde pagan sus impuestos, aquí es donde tienen su hogar. Estas personas hacen transacciones con personas que tienen esa misma situación de residencia en otras economías. ¿Qué tipo de transacciones hacen? Bueno, por una parte compran bienes y servicios, por otra parte venden bienes y servicios. Adicionalmente a eso, los residentes de esta economía pueden adquirir activos financieros de otras economías o pueden adquirir obligaciones o deudas con otras economías. Entender entonces siempre que las relaciones son desde el punto de vista de lo que hagan los residentes con los no residentes. Es decir, toda la evaluación de si es un activo financiero, un pasivo, un ingreso o un gasto, tiene que ver con lo que represente para el residente de la economía local. ¿Cuál es la decisión que permite al fin y al cabo hacer estas transacciones o cuál es la variable, perdón, que permite hacer las transacciones de estos, que se tome en cuenta para hacer las transacciones entre los residentes y no residentes? El precio, ¿verdad? Siempre tenemos que por un lado va a haber oferta, va a haber demanda y por la otra va a haber un precio. El precio en el caso de las relaciones entre residentes y no residentes es el tipo de cambio, ¿okay? Es la referencia que vamos a utilizar para saber si nos conviene importar un bien, para saber el exportador si le conviene vender un bien, si nos conviene irnos de turismo, a dónde. Eso todo va a depender de cuál sea el tipo de cambio. Es muy importante entonces entender el papel que juega el tipo de cambio. Y en ese sentido, jóvenes, hay dos tipos de cambios que tienen que ustedes conocer. El más común es el tipo de cambio nominal, es el cual inclusive ya hemos hablado como el precio al que se intercambia la moneda de un país por la moneda de otro país. Es decir, el tipo de cambio nominal siempre nos va a hablar de intercambio de monedas, de relaciones entre monedas. ¿Y por qué existen relaciones entre monedas? Porque los no residentes tienen unas monedas en sus determinados países, los residentes tienen una moneda nacional en su país, pero cuando hacen los intercambios no los hacen entre las monedas de sus países, sino lo hacen en una tercera moneda que es la que se acepta internacionalmente. Por eso existe entonces la relación de esta moneda con esa divisa, de la moneda del no residente con la divisa y se realizan los intercambios. ¿Okay? Entonces, vamos con esos detalles que nos interesan. Aquí me puedo pasar por aquí. Ok, entonces tenemos el tipo de cambio nominal. Entonces, repito, el precio al que se intercambia la moneda de un país por la moneda de otro país. Como nosotros necesitamos para hacer los intercambios comprar esas divisas, obviamente va a existir un mercado en el cual
van a concurrir los que necesiten comprar divisas y los que necesiten vender divisas, y eso va a crear un mercado en el cual, si es un mercado donde no hay restricciones para el intercambio de la moneda de un país por la moneda de otro país, es decir, se opera un régimen cambiario de tipo de cambio flexible, el libre juego de la demanda y de la oferta va a permitir saber cuál es el valor, cuál es el precio al que se va a intercambiar esa moneda de un país por la moneda de otro. Por ejemplo, nosotros tenemos lamentablemente un tipo de cambio que está siendo bastante volátil y, por ejemplo, en este caso ahorita, un bolívar, para obtener un dólar se necesitan 238, 240, esto ha seguido subiendo, ¿ok? No sé exactamente cuánto cerró ayer, pero creo que estaba en 243. ¿Alguno le ha seguido la pista a eso? 249, profe, terminó ayer. 249 cerró ayer. Dios mío, eso es un valor, una depreciación importante y es lo que quiero que entienda. Entonces, fíjense, al final hay gente que dice que el tipo de cambio es el precio del dólar. ¿Por qué dice que es el precio del dólar? Porque al final es cuánta moneda nacional necesito yo para comprar un dólar, ¿sí? Pero realmente el tipo de cambio es eso, el precio al que necesitamos, por el que intercambiamos la moneda nacional por moneda extranjera. Entonces, fíjense, ¿quiénes son los oferentes en un mercado de divisas? Los exportadores de bienes y servicios. ¿Por qué los exportadores de bienes y servicios? Porque estos empresarios venden sus bienes en los mercados internacionales, pero como la producción es aquí en la economía local, aquí pagan sus impuestos, aquí pagan su mano de obra, aquí pagan sus préstamos y todo eso lo hacen en la moneda nacional. Entonces, generalmente estos exportadores ofrecen sus dólares en el mercado cambiario para obtener la moneda nacional y poder honrar sus compromisos nacionales. En el caso de la inversión extranjera directa, es decir, que otros no residentes quieran venir a invertir a esta economía, pues esos no residentes tienen la moneda de su país, tienen que cambiarla por divisas para poder, suponga que sea por el dólar, para poder invertir ese dinero en la economía nacional, ¿ok? Y otro punto muy importante de oferentes de dólares son los turistas. ¿Por qué? Porque los turistas son no residentes de otros países que vienen a esta economía, traen sus dólares y los quieren cambiar, en este caso de Venezuela, por bolívares, para poder hacer su actividad de turismo en el país, ¿ok? Entonces, todos estos son oferentes de dólares, estamos hablando de una economía normal. En el caso de los importadores, ¿quiénes necesitarían demandar divisas? En el caso de la demanda de divisas, ¿quiénes necesitarían demandar divisas? Bueno, primeramente las personas que vamos residentes, que vamos a comprar bienes o servicios del resto del mundo, porque repito, la persona no residente a la cual se lo vamos a comprar no acepta nuestra moneda nacional, sino que acepta esa divisa, en este caso el dólar. En el caso también de que los residentes queramos adquirir activos financieros, querramos tener una cuenta de depósito en el exterior, tengamos una cuenta por cobrar en el exterior, cualquier tipo de activo financiero que tengamos con no residentes, ¿ok? Perdón, cualquier tipo de activo financiero que querramos adquirir en el exterior, vamos a necesitar bolívares para depositar los dólares. Y por supuesto, si nos vamos de turismo a otro país, necesitamos tener divisas para poder gastarlas en esos otros países, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por un lado la oferta de dólares, por otro lado la demanda de dólares. Del libre juego de oferta y demanda vamos a tener el tipo de cambio. ¿Qué ocurre si hay un desequilibrio? O sea, ¿qué ocurre siempre que, por ejemplo, haya una mayor demanda que oferta de dólares? Pues el precio tiene que subir, ¿ok? Porque hay mucha demanda, pero hay pocas personas que estén ofreciendo los dólares, y si este es un mecanismo flexible como el que opera en Venezuela actualmente, pues entonces eso va a corregirse con un tipo de cambio más caro. En ese sentido, funciona como cualquier mercado, ¿ok? Si es una divisa, si es una mercancía que se está volviendo escasa, los demandantes tienen que aceptar mayores precios para obtenerla. Entonces, propiamente, este concepto o volatilidad del tipo de cambio que nosotros estamos sufriendo continuamente
tiene que ver con que tenemos un mercado cambiario seco de dólares, y entonces todo el tiempo los demandantes tienen que estar aceptando precios más altos para poder adquirir esos dólares. Siempre que el tipo de cambio nominal sube, decimos que se deprecia la moneda. ¿Por qué decimos que se deprecia la moneda? Porque ahora hay que dar más moneda nacional por la misma moneda extranjera. O sea, típicamente podemos observar que ocurre una pérdida de valor de la moneda y realmente ocurre una pérdida de valor de nosotros para poder comprar bienes importados. Por eso es que el tipo de cambio, cuando se deprecia, desestimula las importaciones. ¿Por qué desestimula las importaciones? Porque ahora hay que dar más moneda nacional para poder adquirir la moneda extranjera. Pero hay que entender, jóvenes, que en un mercado normal donde no ocurran estas fluctuaciones tan dramáticas del tipo de cambio, una depreciación del tipo de cambio favorece a los exportadores. ¿Por qué favorece a los exportadores? Porque ellos traen dólares y ahora cuando los cambian por unidad nacional, por ejemplo el bolívar, van a obtener más bolívares por el mismo dólar, ¿ok? Entonces, una depreciación del tipo de cambio nominal va a generar un estímulo sobre las exportaciones y un desestímulo sobre las importaciones. Un aumento es una depreciación del tipo de cambio, una disminución se conoce como apreciación del tipo de cambio. Ojo que allí es importante si el régimen de tipo de cambio es fijo o es flexible, porque si el tipo de cambio es fijo, y lo vamos a ver el detalle de lo que es un tipo de cambio fijo, si hay una paridad fija y es una decisión de política de las autoridades monetarias, cuando ellos deciden aumentar el valor, se dice que están haciendo una devaluación de la moneda. Y si ellos decidieran disminuir el valor del tipo de cambio, sería una revaluación de la moneda. Esto es para distinguir, repito, si es una decisión de política o si es algo que está ocurriendo en el mercado cambiario. ¿Nos entendimos hasta aquí, jóvenes? ¿Sí? Tipo de cambio nominal, un asunto de intercambio entre monedas, básicamente moneda nacional por unidad de moneda extranjera. Si sube, se deprecia el tipo de cambio porque ahora hay que dar más moneda nacional por moneda extranjera. Eso desestimula las importaciones, estimula las exportaciones, ¿sí? Y en el caso contrario, que haya una reducción del tipo de cambio, hay que dar menos moneda nacional por moneda extranjera, es una apreciación, eso estimula las importaciones y desestimula las exportaciones. Siempre que estemos en presencia de devaluación de la moneda o de depreciación de la moneda, lo que está ocurriendo es un efecto de más demanda que oferta. Al contrario, si está disminuyendo el precio del tipo de cambio, hay una mayor oferta que demanda. ¿Todo bien hasta ahí? Alguien que me diga si estamos bien, si nos entendimos, jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Aclaremos entonces un poco más el tema del régimen cambiario y obviamente eso tiene su efecto sobre la política monetaria, ¿sí? Un régimen cambiario es una norma, es una normativa, ¿sí? Por la cual se guía la política de cambio de un país. Al ser el tipo de cambio, el precio al que se intercambia la moneda de un país por la de otro país, las autoridades económicas tienen plena influencia sobre la determinación de este precio. Recuérdense que el dinero se intercambia por otros bienes y servicios y entonces en ese sentido los bancos centrales van a generar movimientos en los precios, es decir, van a generar inflación, y si tenemos la relación de los precios internos con la relación de los precios externos, entonces el Banco Central puede influir en ambas variables, ¿ok? Obviamente también lo puede decretar, hemos dicho que existe un régimen en el cual puede decretar directamente el valor, ¿ok? Ok, entonces en este sentido las autoridades pueden decidir si adoptan un tipo de cambio fijo, es decir, mantienen constante el valor al que se realiza el intercambio de monedas, o si es un tipo de cambio flexible, dejan fluctuar el precio al cual se va a intercambiar una moneda por la otra. Es importante entender que en la práctica lo que más se dan son tipos de cambio que llaman mixtos, es decir,
son unos tipos de cambio flexibles, pero en los cuales las autoridades monetarias lo dejan fluctuar en un determinado rango, no dejan que ni se deprecie tanto el tipo de cambio, ni se aprecie tanto el tipo de cambio, sino que fijan una banda, un sistema de fluctuación del tipo de cambio, y si el tipo de cambio se sale de esa fluctuación, eso se llama, intervienen las autoridades monetarias, por lo cual eso es una flotación sucia, es decir, no es un intercambio flexible, sino que es un intercambio flexible con restricción. Ocurre siempre y cuando la paridad cambiaria no se salga del rango establecido por las autoridades económicas. ¿Okay? Lo repito, régimen de cambio fijo, las autoridades monetarias establecen un valor al cual se va a realizar el intercambio de moneda nacional por moneda extranjera. Tipo de cambio flexible, ocurre que ese valor fluctúa, ese precio fluctúa en el mercado dependiendo de lo que pase con la oferta y con la demanda. En la práctica, muchos países tienen tipo de cambio mixto, es decir, no es fijo, la paridad fluctúa, pero fluctúa dentro de un rango determinado por las autoridades económicas, por lo cual no es totalmente flexible, sino que hay una flotación dirigida. En ese sentido, entonces, ¿qué es la política cambiaria? La política cambiaria es la manipulación, es el manejo del tipo de cambio para alcanzar objetivos de balanza de pago o para garantizar el pago de los compromisos externos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hablemos de política monetaria, de política cambiaria, estamos hablando de cuánto espera el Banco Central que va a dejar deslizar, que va a dejar depreciar la moneda, o cuánto podría permitir que se aprecie la moneda. Siempre buscando que el resultado de balanza de pago sea el más óptimo. Esto es simplemente una explicación de cómo opera entonces en la práctica un régimen cambiario ofensivo con intervención del Banco Central. Repito, por este lado vamos a tener el tipo de cambio, por este lado vamos a tener el tiempo, puede ser un año, puede ser un trimestre, ¿ok? Allí se va a establecer un valor mínimo o límite inferior de la banda, un valor máximo, y este movimiento que está aquí es el movimiento del tipo de cambio resultante de las operaciones de oferta y demanda de dólares. Lo que ocurre típicamente, fíjense que tampoco es una línea recta, sino que en el tiempo las autoridades, dependiendo de su objetivo de crecimiento económico y de tasa de inflación, establecen cuánto sería la flotación del tipo de cambio que va acompañada con esos objetivos. Y repito, típicamente lo que hace es que si es un mercado en el cual hay un exceso de demanda y entonces se genera un tipo de cambio por encima de lo que establece el límite superior, esto se conoce en la jerga, que perfora el techo de la banda, pues entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central tiene que ofrecer divisas en este mercado para volver a bajar la paridad. Igual se ocurre en este lado lo mismo, si entonces al contrario hay una tremenda oferta que estaba apreciando el tipo de cambio muy por debajo de lo que se quiere, y acuérdense que una apreciación del tipo de cambio desestimula las exportaciones, así que al Banco Central y a las autoridades económicas no les gusta que haya una apreciación exagerada de la moneda. Ahí interviene y entonces lo que hace es que le vende, que le compra, perdón, los dólares que están sobreofertados aquí y vuelve a retomar la paridad del tipo de cambio. Esto era un poco para explicar el proceso con las gráficas. Estaba la banda establecida. Supónganse que en este caso era una tremenda demanda de dólares porque suele ocurrir mucho, algún acontecimiento económico mundial perturbador hace que se vayan los capitales que estaban en esta economía, huyan de esta economía, y entonces eso genera un aumento del tipo de cambio. Pero ¿por qué no se genera al final del día este aumento del tipo de cambio? ¿Por qué no se cristaliza? Porque el Banco Central ofrece esos dólares que no se están generando dentro del mercado, es decir, satisface ese exceso de demanda y logra mantener el tipo de cambio dentro de la banda, ¿ok? Ok, entonces, otro aspecto que necesito que les quede a ustedes allí dice que la conexión es inestable. ¿Me están escuchando bien, jóvenes?
¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, profe. Ok. Otro aspecto importante a Sí. entender aquí es la estrecha Sí. relación, perfecto, es la estrecha relación que hay entre el mercado cambiario y entre el mercado monetario. ¿Y por qué hay una estrechísima relación entre estos mercados? Porque lo que pase en materia cambiaria y al final la oferta y la demanda de dólares van a terminar impactando al saldo de las reservas internacionales, y el saldo de las reservas internacionales, el equivalente en moneda nacional, forma parte de los activos de la cantidad de dinero de un país. Si recuerdan, en el sector monetario tenemos que toda la cantidad de dinero de un país tiene que ver con una cantidad de activos externos netos y una cantidad de activos internos netos. Los activos internos netos son los créditos que se producen en el mercado nacional, y los activos externos netos son las reservas internacionales. Por supuesto, estas reservas internacionales realmente están en dólares, es lo que vamos a ver ahorita, pero se hace el contravalor en bolívares, es decir, todo dólar que ingresa a la economía tiene un contravalor en bolívares y forma parte de la cantidad de dinero. No es que esas reservas internacionales están allí como una cosa aparte. Por eso es que siempre insisto en que las reservas internacionales no son un ahorro que se tiene por ahí en una cuenta de depósitos en el resto del mundo. No. Cada dólar tiene su equivalencia en bolívares en la economía y forma parte de este circuito de cantidad de dinero. Por supuesto, eso es referente a lo que tiene que ver con los activos externos, pero acuérdense que esta cantidad de dinero tiene una emisión primaria que la hace el Banco Central y que se multiplica dentro del sistema bancario cada vez que se conceden créditos. De manera entonces que al final de cuentas la liquidez monetaria forma parte, por el lado de los pasivos son las monedas y billetes y los depósitos, y por el lado de los activos son los activos externos, que son las reservas internacionales, y los activos internos. Entonces, lo que quiero reflejar aquí en esta lámina, jóvenes, es que el tipo de cambio va a influir en el régimen cambiario, va a influir en la cantidad de dinero, y lo que se decida en materia de política cambiaria va a influir en la cantidad de dinero. Pero es muy importante saber cuál es el régimen cambiario que opera en la economía. Si el régimen cambiario es un tipo de cambio fijo, si el Banco Central se compromete a vender todos los dólares a un precio determinado y a comprar todos los dólares a un precio determinado, todo lo que ocurra con las transacciones externas va a generar un impacto en los activos externos netos, y o el Banco Central va a tener que tener una actividad monetaria muy intensa para tratar de contrarrestar esto, pero en ningún caso va a tener libertad para aumentar o disminuir la cantidad de dinero. Me explico. La política monetaria consiste en aumentar la cantidad de dinero, ¿verdad? Pero si hay un efecto sobre esta variable, esto va a estar aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero sin que el Banco Central sin que sea una política del Banco Central. Entonces, el tipo de cambio fijo hace que la política monetaria quede como reactiva, quede como un poco comprometida con el hecho de que el tipo de cambio sea fijo. Al contrario, si el tipo de cambio es flexible, buena parte de los movimientos de activos y pasivos, de ingresos y gastos que van a generar un impacto en la oferta y la demanda de divisas, van a ser recogidos por el precio del tipo de cambio, ¿ok? Entonces, aquí va a haber alguna compensación, pero obviamente a un tipo de cambio más alto o a un tipo de cambio más bajo. En cuyo caso, si esta variable aquí va a regularse o va a ser compensada dependiendo de lo que pase con el precio del tipo de cambio, pues entonces el Banco Central tiene una mayor discrecionalidad para aplicar su política monetaria. En resumen, entonces, la política monetaria es más efectiva dependiendo de qué tan flexible sea el régimen cambiario, porque como les coloco aquí, el Banco Central puede controlar o el precio del tipo de cambio o la cantidad de divisas por la que va a intercambiar en el mercado cambiario, pero no puede controlar las dos cosas. Cuando se
aplica una política de tipo de cambio fijo, pues realmente el gobierno lo que está diciendo es que va a vender todas las reservas internacionales, todos los dólares que se necesiten. En cambio, cuando es flexible, va a vender solo lo que él quiera porque el precio va a permitir compensar los excesos de oferta o los excesos de demanda. ¿Se entendió un poco esa parte, jóvenes? Relación del mercado, del sector externo con el mercado monetario y el hecho de que el régimen cambiario termina estableciendo, dándole más margen o menos margen al Banco Central en su política monetaria. Por lo menos esa idea general es la que me interesa, jóvenes. ¿Sí? Alguien dígame que está conmigo, que estamos vivos. ¿Están conmigo, jóvenes? Sí, profe. Ok. ¿Seguro que vamos bien, que me están entendiendo, que está siendo interesante esta dinámica? Seguro. Ok, ok. En el caso del tipo de cambio real, entonces va a llegar un momento en que ustedes por allí pudieran escuchar en alguna literatura el tipo de cambio real. Es importante que entiendan que lo que se está detrás del tipo de cambio real es la relación de precios de una economía con el resto del mundo. Es decir, al tipo de cambio real se le conoce no como una relación de monedas, sino como una relación de intercambio de los bienes y servicios de un país con respecto a los bienes y servicios de otro país. Por eso es que el tipo de cambio real nos permite medir la competitividad de un país. Lo que estamos evaluando aquí es, dependiendo de cuánto es capaz de vender los bienes, a qué precio es capaz de vender los bienes los no residentes, y cuál es el precio al que es capaz de vender los bienes los residentes, cómo es esta relación. Esta relación se calcula con el tipo de cambio real. ¿Ves? Se lo pongo aquí. Tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes de dos países o la relación a la que podemos intercambiar los bienes de un país con los bienes de otro país. ¿Cómo se construye entonces el tipo de cambio real? Por un lado vamos a tener los precios internacionales, es decir, un indicador de índice de precios de los bienes internacionales y lo multiplicamos por el tipo de cambio como una forma de llevarlo a una relación de bienes nacionales. Todo esto se hace en forma de índices, ¿ok? Y por el otro lado vamos a tener los precios internos, los precios de nuestra economía. Entonces, si ustedes ven aquí, si los precios de nuestra economía crecen a un ritmo mucho mayor que los precios de esta economía, ¿qué se supone que va a dar aquí en este resultado? ¿Alguien me lo pudiera decir? O sea, si en una división normal cualquiera lo que crece es el denominador más que el numerador, ¿este resultado va a ser más grande o más chiquito? ¿No lo ven? Al contrario, por ejemplo, si es al revés, si este precio es el que sube mucho más que este y entonces el numerador es mucho mayor que el denominador, ¿esto sube o baja? Por ejemplo, si esto es 100 entre 2, ¿cuánto da? 100 entre 2, jóvenes. ¿Aló? 50, profe. 50, ¿verdad? Y si ahora es 100 entre 4, 25. 25. Es decir, siempre que este numerador, que este denominador crezca más que este denominador, este valor se hace más pequeño, jóvenes, ¿sí? Y entonces eso, en términos de lo que nosotros estamos evaluando aquí, ¿qué significa? Siempre que una economía tenga una inflación menor a la del resto del mundo, este tipo de cambio aumenta, tipo de cambio real, y aumenta nuestra competitividad con el resto del mundo. ¿Qué significa eso?
que nosotros somos capaces de vender a precios más competitivos que en el exterior. Por el contrario, si la inflación de nosotros es muy alta y la inflación del resto del mundo es pequeña, esto cada vez va a ser más chiquito y nosotros eso lo vemos como una apreciación del tipo de cambio real. Pero esa apreciación del tipo de cambio real a los efectos de vender nuestros productos en los mercados internacionales nos quita competitividad, porque los extranjeros son capaces de vender a precios más favorables que nosotros. Se los pongo aquí en esta lámina. La competitividad como tal es la capacidad para suministrar bienes y servicios igual o más eficientemente que los competidores. Eso es lo que llamamos competitividad en términos internacionales. Y esto se traduce, jóvenes, en que tomando en cuenta la paridad cambiaria de todos los países, los bienes nacionales sean más baratos que los bienes extranjeros. Si nuestros bienes nacionales son más baratos que los bienes extranjeros, los no residentes nos van a comprar a nosotros en vez de comprar en sus economías o comprar a otros países. ¿Lo ven? Entonces, cuando el tipo de cambio real aumenta, la moneda se deprecia y la economía gana competitividad. Por eso es que hice el esfuerzo de que entendiera cómo funciona la fórmula, ¿ok? Repito, cuando el tipo de cambio real aumenta, la moneda se deprecia y la economía gana competitividad. ¿Por qué gana competitividad? Porque un aumento del tipo de cambio real visto de esta manera significa que los precios internacionales están aumentando más que los precios nacionales. Es decir, hay más inflación en nuestros socios comerciales que en nosotros, ¿ok? Cuando el tipo de cambio real disminuye, la moneda se aprecia y la economía pierde competitividad. La razón, los empresarios nacionales se enfrentan, los empresarios nacionales tienen que vender a precios más altos que los extranjeros y entonces se pierde competitividad de nuestros productos. Obviamente el término apreciación aquí, ¿por qué está este término de apreciación aquí? Porque en sí, si bien perdemos competitividad para vender nuestros productos, nuestros nacionales tienen mayor capacidad de comprar bienes extranjeros, ¿ok? Entonces, bueno, allí hay cierta complejidad en lo del tipo de cambio nominal y lo del tipo de cambio real, pero para mí es muy importante que entendieran que existen dos tipos de cambio, que generalmente cuando se te está hablando de competitividad en algún artículo se van a estar refiriendo al tipo de cambio real y cuando estén hablando de que si la moneda se apreció o se depreció, están hablando del tipo de cambio real, ¿ok? Finalmente, de lo que quiero hablar ahora es aquí estoy, de el instrumento en el cual se recopilan de forma sistemática y organizada, metódica, siguiendo la metodología del Fondo Monetario Internacional, todos los movimientos de compraventa de bienes y servicios y de compra de activos financieros y de pasivos, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo más dinámico. Una cosa importante entonces es que ese instrumento se conoce con el nombre de balanza de pago. Cuando ustedes escuchan hablar de balanza de pago, va a ser simplemente un instrumento estadístico en el cual, repito, se recopila toda la información de transacciones de una economía con el resto del mundo. Esa balanza de pago tiene cuentas o subcuentas. Una es la cuenta corriente, otra es la cuenta capital y financiera, una cuenta que se llama errores y omisiones y una cuenta que se llama reservas internacionales. Una cosa muy importante que quiero que entiendan, jóvenes, es que al final en la balanza de pago va a haber entrada de dinero y salida de dinero dependiendo de las operaciones que se estén haciendo. Todo se registra en una sola columna, de manera que tiene que haber como un cierto criterio para entender qué es lo que ocurre con el movimiento de la cuenta, si es que está aumentando o está disminuyendo. En ese sentido, todo lo que genere salida de dinero lo van a tener con signo negativo. Eso no significa que se redujo el flujo, no. Significa que es una salida de dinero. Y todo lo que aparezca con signo positivo es una entrada de dinero.
Esa connotación hay que hacerla, repito, porque todas las transacciones se registran en una sola columna. Entonces, repito, este es el resumen general de la balanza de pagos de Venezuela para el año 2015 en el periodo de enero-septiembre. Y entonces los grandes componentes que acabo de nombrar ahorita son la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera, aquí solo dejé la cuenta financiera, la cuenta de errores o omisiones y la cuenta de reserva. ¿Qué se registra en la cuenta corriente? Ya nosotros hemos hablado de la cuenta corriente porque la cuenta corriente que se genera aquí en este instrumento de balanza de pago se lleva a bolívares y forma parte del sistema de cuentas nacionales. Allí en la cuenta corriente se registra el saldo en bienes. ¿Cómo se obtiene el saldo en bienes o la balanza comercial? La diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Ya nosotros conocemos que las exportaciones son la venta de bienes y servicios al resto del mundo y obviamente aquí van a aparecer con signo positivo porque siempre que le vendemos nuestros bienes y servicios a los no residentes, ellos nos pagan con unidades monetarias y entonces esto es un ingreso de divisas. En el caso de las importaciones, estamos hablando de la compra que hacemos nosotros los nacionales de bienes del resto del mundo y por eso aparece aquí con signo negativo, ¿sí? Esto en ningún momento significa que las importaciones se redujeron en 27.978. No. Esto significa que las importaciones fueron 27.978 y están con signo negativo para señalar que son una salida de dinero. En la balanza de pago, por una parte están los bienes y por otra parte están los servicios, ¿sí? O sea, ya aquí no es exportaciones de bienes y servicios, sino exportaciones de bienes e importaciones de bienes. ¿Dónde van la parte de los servicios? En una cuenta aparte. Aquí van a estar todo el intercambio de servicios que hay entre residentes y no residentes. ¿Qué tipo de servicios tienen una economía? Principalmente el servicio de transporte y de seguro. ¿Por qué? Porque estas mercancías tienen que ser transportadas, ¿verdad?, hacia los lugares a donde finalmente se van a consumir. Entonces, cuando nosotros hablamos de exportaciones FOB, es decir, exportaciones sin incluir ni el flete ni el seguro, ni el transporte ni el seguro. El costo va a estar aquí. Por connotación internacional, el que paga el flete y el seguro es el importador, ¿ok? Es decir, cada vez que usted decida comprar un bien, adicionalmente tiene que pagar el transporte de esa mercancía y el seguro porque esa mercancía llegue a su puerto de origen. Entonces, ese es un principal servicio, el transporte. Acuérdense que el transporte puede ser por vía aérea, vía marítima, ¿ok? Los diferentes transportes de vías terrestres, marítimas o acuáticas que hay. Otro servicio muy importante tiene que ver con el turismo, los viajes que se realizan. Se llama cuenta de viajeros aquí y entonces todo ese turismo o que hacemos los nacionales en el resto del mundo o que hacen las personas del resto del mundo los nacionales. Este ya es el saldo definitivo que nos dice si de todas esas transacciones hubo al final un ingreso a la economía o un egreso a la economía. En este caso aquí nos está indicando que al final el saldo de los servicios es una salida de economía. Repito, estos son muchísimas transacciones que están aquí. Si usted, por ejemplo, se va a estudiar al exterior, si usted va a hacer unos gastos por enfermedad en el exterior, todo ese tipo de operaciones tratan de colocarse en esta cuenta. Luego viene la cuenta de saldo en renta. La cuenta de saldo en renta tiene que ver con los factores productivos. Es esa cuenta que ya nosotros vimos por el lado de las cuentas nacionales que tiene que ver con el ingreso de factores productivos o el pago de factores productivos. Acuérdense que se recibe pago por factores productivos por el factor trabajo, que son las remuneraciones, y por el factor capital, que son los intereses, básicamente, ¿ok? Y las regalías, intereses, regalías y sobre todo los dividendos, ¿ok? Y finalmente las transferencias corrientes que tiene que ver con esas operaciones que ya no son transacciones, sino que van en un solo sentido, son donaciones, son regalos, son intercambios que se hacen sin que haya contraprestación de dinero.
¿Alguien se acordará un concepto de transferencia corriente, jóvenes, que ya lo vimos en cuentas nacionales? Uno muy famoso, ¿cuál es? Las remesas, jóvenes, ¿sí? Las remesas son una transferencia corriente muy importante. Este signo negativo aquí de menos 169 significa que fue más las transferencias que nosotros hicimos al resto del mundo que las que recibimos del resto del mundo, y por eso está esta salida de dinero. Está entonces la suma de estas cuatro cuentas respetando su signo nos va a dar el saldo de la cuenta corriente. En este caso, el saldo de la cuenta corriente es menos 13.037. Si recuerdan, nosotros también en cuentas nacionales hablamos que este saldo que está aquí significaba que dentro de la economía había un proceso de financiamiento en el cual o el ahorro era mayor que la inversión o la inversión era mayor que el ahorro. Si este signo es negativo, significa que ¿quién fue mayor, jóvenes? ¿El ahorro o la inversión? ¿Alguien podría decirlo? Si la fórmula es ahorro menos inversión igual a cuenta corriente, ¿verdad? Para que esto sea negativo, ¿qué tiene que haber ocurrido, jóvenes? ¿Alguien está conmigo o todos me dejaron en visto y se fueron a hacer otra cosa? ¿Aló? ¿Aló, jóvenes? ¿Alguien está conmigo? Sí, aquí estamos, profe. Aquí están. ¿Y por qué están tan calladitos? Ah, Inés. No sé la verdad. No sabes. Ahorro menos, ay, perdón, que no es con este, menos inversión igual a CC, que es el saldo en la cuenta corriente. Jóvenes, de esta sencilla ecuación, si este valor es negativo, ¿qué tiene que haber ocurrido aquí adentro? Para que este valor sea negativo aquí adentro, ¿quién tiene que haber sido mayor? ¿El ahorro o la inversión? Aquí me quedo esperando que alguien me diga algo. Dime, José, La sálvanos. inversión. Fíjate, para que esto dé negativo, si este es más, y este es menos, mi cielo, para que esto dé negativo aquí, ¿cuál tiene que haber sido mayor? ¿Este o este? La inversión, correcto. ¿Sí? No debería haber dudas allí. O sea, la inversión, ¿lo ven los demás jóvenes? Ah, perdón, la inversión tiene que haber sido mucho mayor que el ahorro, ¿sí? No, perdón. Ahora me confundí yo por culpa de ustedes. Para que este saldo sea, correcto, para que este saldo sea negativo, lo que pasa es que la economía venezolana no tenía esa característica antes. La inversión tiene que ser mucho mayor que el ahorro y entonces esto nos va a dar negativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora sí están un poco más conmigo. ¿Mm? Ah, José. Entonces, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo aquí, jóvenes.
Para que esto sea negativo significa que el ahorro fue mucho menor que la inversión y entonces hubo, aquí esa es la cosa que aquí estoy ahora enredada. Veamos aquí las exportaciones, fueron 29.527, ¿verdad? Las importaciones fueron 27. Y este saldo de importaciones es, ¿cómo se llama? O sea, este saldo de bienes y servicios es apenas da una diferencia de 2.000 y todavía están todos estos saldos negativos que están aquí. Quiere decir que necesitamos recursos para saldar todas estas cuentas que están aquí, ¿ok? Entonces, bueno, aquí repito, si esto es negativo, la inversión fue, el ahorro fue muy bajito, la inversión fue mayor y entonces necesitamos recursos del resto del mundo. ¿Dónde vemos esa necesidad de recursos? ¿Dónde vemos ese ingreso de capitales? Aquí en la cuenta financiera. La cuenta financiera va a ser la otra cara de las transacciones, es decir, va a ser los movimientos de activos financieros y pasivos. Nosotros dijimos que los activos financieros básicamente eran las acciones, ¿ok? Los bonos, las cuentas por cobrar y los pasivos financieros tiene que ver con que usted emita una obligación contra un tercero. En el caso de la balanza de pago, nosotros clasificamos esos movimientos de activos y pasivos financieros dependiendo de la importancia para la economía nacional. ¿Por qué tenemos estas categorías de inversión directa, inversión de cartera y otra inversión? Porque mucha de la inversión tiene que ver con bonos y acciones. Entonces, cuando una empresa, un no residente instala una empresa en la economía nacional, esa empresa lo que hace es emitir una serie de acciones, ¿ok? Y los dueños de esas acciones son no residentes. Eso es cuando hay una inversión extranjera en el país. Cuando se establece una empresa, esa empresa quiere formar parte del proceso de producción de bienes y servicios de esa economía y es una variable muy importante para todos. O sea, en esa economía toda la inversión extranjera que obtengamos va a permitir que haya una producción de bienes y servicios mayor y un mayor empleo en la economía. Por supuesto, puede ser una situación contraria en la cual los residentes de esta economía quieran crear una empresa en otra economía y entonces al revés, van a tener una empresa, van a generar acciones en esa otra economía y entonces van a generar empleo en esa economía. Este saldo que está aquí tiene que ver con el neto de lo que los residentes invirtieron fuera y lo que los no residentes invirtieron aquí, ¿ok? Luego está la inversión de cartera o inversión de portafolio, que entonces ya son títulos y valores para especular, ¿ok? Simplemente las personas no es que quieren permanecer en esta economía para formar parte del proceso productivo, sino que hay una dinámica atractiva con las tasas de interés y entonces yo o compro bonos o compro acciones, pero si en cualquier momento que yo quiera obtener una ganancia de precios, voy a liquidar ese instrumento. Por eso es que esto se llama inversión de cartera o inversión de portafolio. Y finalmente, lo que no es inversión en acciones o lo que no es inversión en acciones y bonos es lo que se conoce como otra inversión. Es decir, todos los créditos comerciales, todos los préstamos, las cuentas de depósitos, todos los movimientos de activos financieros y pasivos que no son con fines, o sea, que no están asociados a las acciones y los bonos. Hay otra cuenta que nosotros ni remotamente la tenemos, que es una cuenta de derivados financieros, porque hay un mercado de derivados financieros importantísimo, pero que en Venezuela obviamente no lo tenemos. Mercados financieros son todos esos contratos a futuro, ¿ok? Toda esa actividad financiera que ocurre en las bolsas internacionales y en las bolsas nacionales de los países. Ok, entonces repito, en la cuenta corriente vamos a tener las operaciones de ingresos y gastos. En la cuenta capital y financiera, los movimientos de activos y pasivos. Al final, estos son muchísimas transacciones que van a generar un saldo aquí y un saldo aquí. Si esta es una economía donde pudiéramos registrar absolutamente todas las cuentas, la cuenta de reservas internacionales formaría parte de la cuenta financiera y el saldo de esta cuenta corriente sería exactamente el saldo de la cuenta financiera con saldo negativo, es decir, estuviera equilibrada la balanza.
Sin embargo, desde el punto de vista práctico, resulta que en las economías hay unas estadísticas que no se recopilan bien en alguno de los sectores y entonces todo lo que no esté recopilado bien en la cuenta, en las cuentas financieras o en la cuenta corriente, va a quedar reflejado como una partida de errores y omisiones. Repito, errores y omisiones es una partida compensatoria que lo que trata es de equilibrar las posibles discrepancias estadísticas, momentos de registro o hasta, por ejemplo, operaciones de contrabando que no quedan reflejadas fielmente aquí. ¿Y cómo sabemos cuál es la disparidad entre estas cuentas? Bueno, porque nosotros sabemos por el Banco Central que tiene un manejo de cuáles son los movimientos de reservas internacionales, cuál es el monto de las reservas internacionales. Entonces, ¿cómo finalmente se cuadra esta cuenta? Por un lado van a estar los activos de las reservas internacionales. Recuérdense que las reservas internacionales son el oro monetario, los depósitos que tenga el Banco Central de divisas, ¿ok? Que eso está en bancos extranjeros, ¿sí? Están los derechos especiales de giro, es decir, son una serie de instrumentos típicos de los bancos centrales. En un determinado año, esos activos de reservas pueden subir o pueden bajar. Ojo que aquí es parte de lo que yo les venía asomando. Aquí el hecho de que esta cuenta de reserva sea un activo con signo positivo significa que hubo una reducción de activos, una reducción de activo de reserva. ¿Y por qué se generó esa reducción de activo de reserva? Bueno, porque cuando se hizo la cuenta corriente y la cuenta financiera, hubo un desbalance, es decir, cuando el organismo del Banco Central, que en el caso de Venezuela son los que recopilan o calculan la balanza de pago, registraron la cuenta corriente, había un déficit de 13.037. La cuenta financiera daba un superávit de 10.713 y la diferencia era 1.873. Si nosotros vemos la partida de errores y omisiones, nos da 1.875. Cuando nosotros hacemos el saldo de corriente, capital y financiera, es decir, todas esas operaciones, nos da un déficit de 4.139. Y ese déficit tiene que haber sido compensado con los movimientos de las reservas internacionales. Por eso es que las reservas internacionales, jóvenes, al final son el sistema, los recursos que tiene el sistema financiero para poder honrar los compromisos que ocurren con las transacciones de ingresos y gastos. Es como si en una cuenta de interna los bancos recibieran una serie de depósitos, retiros, pero al final del día está la cuenta que permite compensar esos pagos. Ese es el rol de las reservas internacionales. Por eso que las reservas internacionales están allí para que se puedan honrar los compromisos. Por supuesto, ese es el saldo de las reservas internacionales. Lo que ustedes ven aquí son los movimientos que ocurren en el año, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con la balanza de pago. Aquí había una descripción un poco más desagregada de cuáles eran las partidas que estaban en la cuenta corriente. Como una economía venezolana tenemos las exportaciones petroleras y no petroleras, porque son muy importantes. Si se fijan, entonces las exportaciones petroleras eran el centro de los ingresos de la economía venezolana. Fíjense que las no petroleras representan menos del 5%, entonces este era el total de las exportaciones. Esas exportaciones nos permitían a nosotros comprar bienes y servicios. El monto de las importaciones también era bastante elevado gracias a esas exportaciones. Y luego estaba la parte de servicios que, como les explicaba, tenía que ver con transportes, viajes, seguros, partidas del gobierno, todo el gasto de las embajadas va aquí, jóvenes. En el caso de la renta, como les explicaba, estaba la remuneración a los empleados y la remuneración al capital, y en el caso de las transferencias corrientes estaba el monto de las remesas y cualquier otro tipo de transferencia recibida o pagada. En este caso, por ejemplo, uno puede entender cómo la cuenta corriente pasó de un superávit de 4.064 a un superávit de 6.298. Generalmente la economía venezolana, gracias a la renta petrolera,
genera superávit en cuenta corriente. Es decir, generalmente el ahorro es mayor que la inversión. Eso no necesariamente es bueno, ¿verdad? Eso significa es que esta es una economía donde salen muchísimo los capitales. Todo el ahorro que se genera vía renta, pues no se ha cristalizado en un proceso de inversión importante, sino que hay salida de capitales. Por eso es que vemos aquí, en la cuenta capital y financiera, entonces lo que yo les explicaba, tenemos los movimientos de activos y pasivos. Entonces fíjense que aquí sí se refleja la salida, ¿sí? La salida que termina ocurriendo de los capitales. Entonces, aquí está la inversión directa, aquí está la inversión de cartera, fíjense lo que yo les decía, están los activos, están los pasivos, está la participación de capital y los bonos, y luego está la otra inversión. En este caso de la otra inversión, fíjense que el monto de la cuenta capital y financiera es 5.776 negativo, y la cuenta de activos de monedas y depósitos, estos son los depósitos en divisas que tenemos los residentes, bueno, no todos obviamente, en el resto del mundo, señalado como este incremento de activo que es una salida de dinero de 4.025. Entonces aquí es lo que yo les digo, al final el proceso del ahorro es mayor que la inversión, pero lamentablemente lo que termina ocurriendo es que no se invierte lo suficiente, sino que los capitales salen hacia el resto del mundo buscando rendimiento en otros países y apoyando los procesos de inversión de otros países. Lamentablemente eso ha sido nuestra realidad. Por supuesto, ahorita hay una realidad más dramática en el sentido de que ¿cómo se llama? Estamos en presencia de un desplome de las importaciones y un desplome de las exportaciones, y pues realmente somos una economía que está, eso es lo que les quería señalar aquí. Realmente somos una economía que ahora su cuenta de remesas, de transferencias corrientes, se están convirtiendo en una fuente importante de ingresos. Fíjense que nosotros pasamos de unas transferencias corrientes de menos 2.218 a unas transferencias con signo positivo. Antes éramos pagadores de remesa, ahora somos recibidores de transferencias corrientes. Esto tiene que ver con todo el flujo de inmigrantes que ha ocurrido y cómo ahora esos inmigrantes de otros países están mandando, esos migrantes de nosotros son residentes de otros países y están mandando remesas a sus familiares. Entonces, bueno, en líneas generales es importante tener una buena idea de lo que son las reservas internacionales. Entonces, pero lo que son los variables que tienen que ver con el sector externo. Entonces, repito, vamos a tener nuestra balanza de pago. El saldo de la balanza de pagos va a depender de lo que ocurra con la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera y los errores y omisiones. Ese resultado de la balanza de pagos va a ser el resultado con signo contrario de las reservas internacionales. Siempre que las reservas internacionales tengan un signo positivo, significa que hubo pérdida de reservas internacionales, ¿ok? Eso en una economía que esté trabajando bajo los parámetros del quinto manual de balanza de pago. Esto también es importante si alguien llega a ver la balanza de pago de otro país y eso está con los lineamientos del sexto manual de balanza de pago, la cosa es distinta a este análisis que estamos haciendo aquí. Pero sobre todo para los efectos del ejercicio, tenemos estos movimientos que están aquí. Fíjense, todos los años en los cuales la economía tiene una pérdida de reservas continuas porque las transacciones con el resto del mundo están dando un déficit en la balanza de pago, ¿ok? ¿Qué otros indicadores nos interesan del sector externo? Mientras este es el flujo de las reservas internacionales, este ha sido el saldo de las reservas internacionales. Una cosa es el flujo de las reservas internacionales y otra cosa es el saldo. Lamentablemente este saldo cada vez es más pequeño para nosotros. Nosotros llegamos a tener reservas internacionales de 30.000, 35.000. En el ejercicio van a ver cuáles son las reservas internacionales de Colombia, que son mayores a los 45.000, ¿ok? Dentro de las reservas internacionales tenemos las reservas de oro monetario y tenemos las reservas operativas, en las cuales lo que más está allí es cuánto se tiene de divisas, depósitos y divisas, es decir, la divisa en efectivo y lo que se tiene depositado en divisas en los mercados internacionales. Una
variable muy importante del sector externo es el saldo de deuda, que generalmente se saca como porcentaje del PIB para saber qué tan endeudado está un país. Y finalmente, el PIB en dólares, obviamente, para saber cuál es el tamaño de la economía con respecto a otras economías. Todos estos valores son inmensamente grandes comparado con lo que fuera ahorita. Esto es hasta el año 2016. Aquí ya hay la presunción que puede ser un PIB en dólares de 35.000, de 40.000, de 60.000. En todo caso, es una reducción enorme del tamaño de la economía venezolana. Y luego tienen las cifras del tipo de cambio nominal, que es el precio al que se intercambia la moneda nacional por moneda extranjera, y el tipo de cambio real, que entonces es esa relación de intercambio de bienes y servicios. Y siempre que nosotros, esto aquí es un índice, y nosotros vamos a calcular la variación de ese índice, o vamos a calcular la variación del tipo de cambio nominal. Entonces recuerden, siempre una variación positiva es depreciación y una variación positiva es apreciación. ¿Okay? Entonces, bueno, esos eran los grandes lineamientos que quería dejarles ya estos son los detalles. Si alguien después en algún momento de su carrera necesita los detalles, no les voy a hablar del comercio exterior ni de la teoría de las ventajas comparativas, a menos que quieran escucharlo. Aquí está la parte de todo lo que son los activos financieros. Estos son los activos de reserva, el oro monetario, los derechos especiales de giro y las divisas que tenga el Banco Central. Luego están los otros activos que son de cualquier, pueden tenerlo los particulares también, que son depósitos que se tengan en el exterior, y aquí están las acciones y los bonos. ¿Okay? Entonces, bueno, si después alguien quiere estudiar esto con un poco más de calma, y después, inclusive, si tiene alguna consulta, me la puede hacer, ¿ok? Repito, para mí esto es lo más importante para que ustedes manejen, no el tema de las teorías comparativas o de por qué es importante el comercio. Al final se puede resumir en el hecho de que no importa que una economía sea capaz de producir todos los bienes del mundo, en la medida que se especializa, va a ser más, va a lograr producir más bienes de esos sectores en los que tiene ventajas comparativas, y lo lógico es lo que genera un crecimiento mayor de producción de bienes y servicios a nivel mundial, es que esa economía se especialice en la producción de esos bienes donde tiene ventajas comparativas e importe de otras economías que entonces se especializan en otros bienes porque tienen otras ventajas comparativas y se realicen los intercambios. Es toda esa defensa que hay de que el comercio internacional permite que haya una mayor producción de bienes y servicios y que entonces los consumidores se vean beneficiados, que el excedente del consumidor sea muy amplio porque él puede seleccionar los tipos de bienes que desea consumir y los va a conseguir a precios más competitivos. En una economía cerrada o una economía autárquica, el consumidor no va a salir tan beneficiado. Primero, probablemente haya problemas de competitividad en esa economía y él tenga que asumir la falta de eficiencia del productor y tenga que aceptar unos precios más altos, ¿ok? Entonces, bueno, repito, yo podría dejarlo hasta aquí en materia de clases como tal, porque no me interesa que estén aquí y no estén absorbiendo todo lo que yo les estoy diciendo, y realmente ya les dije lo que me parece más importante del sector externo. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, siendo así, entonces, me imagino que el resto de las preguntas, de todas las cosas que nos faltan, pues realmente las van a hacer el viernes con la reunión que vamos a tener ya con fines operativos. Entonces, bueno, me despido, jóvenes, que estén bien, que salgan muy bien en su examen, que obviamente los tiene muy preocupados, y bueno, nos vemos el viernes. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.